Muy buena gente, los tenía abandonados después del último video, pasaron ya como 15 días que no había hecho ninguno nuevo. Exceso de trabajo. Tomé mucho en cuenta las recomendaciones que me habían hecho de darle un pelito más de dinamismo, pero tampoco va a pasar mucho. Yo, como dijera Setonan, yo no soy un youtuber dinámico. Conmigo no van a encontrar ni nada muy grandilocuente, ni grandes ediciones, porque en realidad la idea de estos videos es que lo importante sea digamos, las estadísticas y la información, digamos, no centrarnos tanto en el hecho de hacerlo vistoso el video, que sea divertido. Habíamos quedado en lo último, bueno, explicando más o menos cómo funcionaban los stats en los Cosmos, que era mejor, digamos, buscar en cuándo los números planos, cuándo mejor números porcentuales, según las habilidades del personaje. Y antes de meterme en el refinado de Cosmos propiamente dicho, o cómo diferenciar Cosmos que son potencialmente buenos y Cosmos que no lo son tanto, quería hacer un pequeño review rapidito de los Cosmos en general y qué tipo de Cosmos sirven para qué tipo de personaje, antes quizás de meterme de lleno en el tema, digamos, de refinado. Voy a ver si lo hago en un video o en dos, según cómo venga la duración del video, porque yo de edición no me voy a poner a hacer. Esto es como dijera Larry, esto es pura información y cero de edición. Bueno, empezamos por los tipos de Cosmos rojos, que aparecieron varios nuevos. Vamos a empezar por los atacantes físicos. Por ejemplo, tenemos el de piedra F, que es el que habíamos estado viendo antiguamente, que para mí es básicamente en general el mejor de los Cosmos para atacantes físicos. Piedra F nos da ataque físico porcentual y defensa física como atributos básicos, que son los importantes. Sus atributos por ahora no los vamos a tocar. ¿Qué pasa? En la mayoría de los atacantes, cuando nosotros vamos a buscar meterle números, son atacantes de rango S o A en algún caso. Entonces, en esos personajes, nosotros lo que vamos a buscar son números porcentuales, porque como habíamos visto, son los que mejor se les aplica en los números porcentuales en lugar de los planos. Entonces, en piedra F tenemos números porcentuales de ataque y una defensa plana que vendría a ser como un agregado extra que nunca viene mal. Este tipo de Cosmos los vamos a usar en la mayoría de los atacantes físicos, salvo alguna composición especial o que quizás tengamos sobresaturado la cantidad de atacantes físicos y ya no nos queden piedras F que sean buenas y tengamos que usar otros Cosmos como pueden ser gota de fuego o víbora, que esos dos Cosmos los vamos a ver ahora en breve para ver, digamos, los detalles que tiene. Y eso se va a estar dado más que nada por los subatributos que vamos a estar buscando. Es como decir, piedras F con velocidad, uno ya las tiene distribuidas en Milo, en Shura, quizás en Shun Divino. Entonces nos vamos quedando sin Cosmos buenos y queremos tener más personajes físicos armados. Entonces para eso vamos a usar otros Cosmos en atacantes que los queremos tener armados para poder usarlos y quizás que no sean los principales de nuestro team. Entonces bueno, tenemos para atacantes físicos piedra F, es mejor Cosmo a mi gusto. Tenemos gota de fuego, que gota de fuego lo que nos da es ataque físico en números planos y a su vez nos da efecto crítico. ¿En qué sirve el efecto crítico y cómo se aplica? Gota de fuego es el único Cosmos, después vamos a ver en víbora, que dan efecto crítico. El efecto crítico lo que permite es potenciar nuestros ataques críticos. Esto es que cuando demos un golpe crítico, los críticos propiamente dicho, van a hacer mucho más daño, o un porcentaje más de daño. Entonces, ¿qué pasa? Gota de fuego nos da un ataque plano, que es preferible que fuera porcentual, y ese extra de golpe crítico nos permite hacer un poquito más de daño cuando el golpe justamente es crítico. Por eso es un Cosmos para usar o con personajes con mucho nivel de crítico de base o con personajes armados con devoto en Cosmos azules que no sube el nivel de crítico. En este caso puntual, además, gota de fuego da PS. Cuando equipamos 3 Cosmos iguales nos da 10% de puntos de salud extra. Este tipo de Cosmos, por ejemplo, es fundamental en un ataque como Xion, por ejemplo, porque Xion no pega en función de su número de ataque, sino en función de su vida. Por lo tanto, Xion nosotros lo armamos con devoto en los Cosmos azules y gota de fuego, que a su vez le da vida, que eso beneficia al ataque de Xion,
Y a su vez, si pegamos un crítico por tenerlo armado con devoto, va a hacer más daño ese ataque. También a mí me gusta usarlo mucho con Afrodita, que es un atacante súper lento, entonces fuego de cristal mucho no le sirve. Y sí, a veces necesitamos que tenga más vida para que aguante mejor los golpes. También podemos llegar a usarlo en algún personaje como Leo. Cuando usamos un Leo lento, sobre todo cuando lo jugamos en conjunto con los Ice Boys, o sea, Camus y Yoga, lo usamos lento, por eso no usamos Crystal Fire. Y a su vez, como pega un ataque en área y tiene mucha chance de crítico ese ataque en área, también nos resulta útil el efecto crítico que aplica Gota. Entonces también es una buena alternativa por ese lado. Y en el siguiente, para atacantes físicos, tenemos a Víbora, que es un cosmos relativamente nuevo, que lo que nos da es ataque físico porcentual y ataque físico plano como sus atributos principales. No son números tan altos. A ver si tengo alguno con un número decente para llevarlo al 10 como para que se note en la comparación con los videos. Vamos a mejorar este. Entonces, bueno, lo que nos da son ataque físico porcentual en un número más bajo que el de Piedra F, ataque físico plano en un número un poco más bajo que también que el de Gota, y el conjunto de los tres cosmos nos da 5% de efecto crítico, que es más o menos lo que estaría dando un solo cosmos suelto de Gota de Fuego. O sea que da efecto crítico, pero un poco menos. Pero en contraposición da ataque. Entonces acá lo vemos, por ejemplo, un Nether máximo da 8,16% de ataque en porcentual y 192 en físico. En números totales estaría casi parejo con Piedra F, porque Piedra F nos da el ataque porcentual de su atributo, del de atributo principal, y el conjunto de los tres nos da un 10% de ataque físico. Víbora a mí me gusta mucho si uno consigue con buenos substats, porque en este momento es un cosmos de pago con diamantes en la tienda. A mí me gusta mucho con personajes que tengan un nivel de crítico muy alto de base, como puede llegar a ser Shura, como puede llegar a ser Leo, pero vamos a depender mucho de conseguir buenos subatributos. Este cosmos, una vez que ya pueda ser farmeable en altar, por ejemplo, como ahora es el caso de Inframundo o de Luz de Jade, que se puede farmear los domingos en altar, este cosmos va a ser mejor en el sentido de que vamos a tener mayor cantidad y vamos a poder buscar que tengan mejores subatributos. Pero bueno, esto, la idea es hacer un pantallazo básico y se nos está haciendo bastante largo el vicio. Para completar con los atacantes físicos, tenemos el conjunto de cosmos azules, que tenemos dos alternativas básicamente. Tenemos la opción de Crystal Fire, de fuego cristal, que nos da ataque físico en números planos, velocidad, y en su conjunto de 3 nos da perforación de defensa física. O sea, sería una penetración de 100 puntos, digamos, de defensa. Es el cosmos que también vamos a usar en la mayoría de los atacantes, más que por los números de ataque, por la velocidad que nos da. Nosotros, digamos, el meta se sigue regiendo mucho por el tema velocidad, y es algo que vamos a necesitar, no lo vamos a sacrificar. Y la otra opción que nos queda, que es devoto, que lo único que nos da devoto es nivel crítico, números muy altos. Para que lo entiendan mejor, para garantizar un crítico al 100%, o sea, de que sí o sí vamos a dar un golpe crítico, nuestro personaje tendría que tener un nivel crítico de 2000, que ese sería el límite. En 2000 de nivel crítico aseguramos sí o sí que el golpe que va a dar va a ser un crítico. Entonces, si tenemos en cuenta que 216, por ejemplo, que daría este cosmos al máximo, este 216 representaría más o menos un 10% de chance de dar un golpe crítico. Entonces, si nosotros los acumulamos con 3 golpes de esto, tenemos un 30% asegurado de golpe crítico, más los números bases que tiene el personaje, más lo que podemos tener por pabellón, más lo que saquemos de su atributo y un montón de otros factores que también influyen. Este cosmos, bueno, además de el único en su atributo básico que da es el nivel de crítico, y el conjunto de los 3 da puntos de salud. De vuelta, este es un cosmos que es recomendable para Shion por el hecho de que también da puntos de salud. Es un cosmos también muy útil en Afrodita, en personajes lentos, que no necesitemos que se muevan rápido y en donde la vida también sea importante. Por ejemplo, si nosotros un Shiro divino no lo necesitamos tan rápido, podemos usar devoto, que nos garantizamos esos golpes críticos y le damos mayor vida, porque Shiro en sí es un tanque que contraataca. Nosotros lo primero que necesitamos es que tanquee, después ya logramos hacer que ataque, pero eso va a depender de la composición del equipo. Si nosotros necesitamos un Shiro más rápido para que defienda
a personajes que son más rápidos o que nos quede bien situado en la alineación, no necesariamente vamos a usar devotos, sino que quizás tengamos que irnos a fuego de cristal. Después, en nivel cosmos amarillos no tienen tanto que ver con el ataque ni nada, sino con las metas y las tendencias que puede llegar a haber. Vamos a hacer un repaso también rápido de los cosmos de ataque cósmico. Después hacemos uno de nivel general, de cosmos multifunción, y los legendarios los vamos a ver al último. Para atacantes cósmicos tenemos 3 opciones, que son básicamente Rosario, que para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque Rosario nos da de atributos principales ataque cósmico en números porcentuales, en números planos, y a su vez el conjunto de 3 Rosarios nos aumenta el Cosmic Damage en un 5%. Ese Cosmic Damage funciona casi como si fuese un agregado de daño al ataque final, digamos. Nosotros hacemos un determinado daño a un personaje y el Cosmic Damage se aplica como una especie de multiplicador de ese daño, pero solamente sirve para ataque cósmico, o sea, no nos serviría en un curador. Un curador, si nosotros le subimos el Cosmic Damage, no va a curar más. Solamente la curación solamente se le rige el número el número de ataque cósmico. El Cosmic Damage es como un daño aplicado. Esa es una diferencia muy grande. Rosario es el ataque cósmico, digamos, el cosmo de ataque para los personajes cósmicos más fuerte que hay, el que usan todos, salvo alguna excepción muy puntual, pero es 100% Rosario para todos los atacantes cósmicos. Tenemos Ojo de Águila, que Ojo de Águila nos da ataque cósmico plano, un pequeño porcentual de Cosmic Damage, y a su vez nos da el conjunto de los 3, nos da puntos de salud. Este cosmos se puede usar en tanques cósmicos. ¿Qué es un tanque cósmico? Un personaje, por ejemplo, como Máscara de Muerte, que es un personaje que hace daño, pero lo fundamental que nosotros necesitamos con Máscara es que aguante, es que tenga vida. Entonces es muy útil, digamos, esto, porque nos le da un 10% más de salud y a su vez no perdemos tanto ataque. Yo también lo he usado con Mu, porque me gusta tenerlo con un poquito de daño, aunque no sería tan importante. Se puede usar con un antiadherente, algún cosmos más defensivo en el caso de Mu. Y después va más a gustos o a escasez o no de cosmos. O sea, digamos, si nos quedamos sin Rosarios para nuestros atacantes y queremos equipar algo para que nos sea medianamente funcional, podemos ponerles Ojos de Águila. Te puede llegar a pasar, no sé, tener armado a Sagar, a Yashiki, al Fénix, a Papillón, y ya se te vas quedando sin cosmos buenos. Usar Ojo de Águila en algún personaje que uses un poco menos, como puede ser quizás un Hades, aunque Hades lleva Rosario, nos va a permitir, digamos, que tener un personaje más o menos funcional, aunque no tuviera los mismos números. Y la otra opción que tenemos en los cosmos es de Piedra Cosmo, que Piedra Cosmo vamos a buscar subir uno al 10, para mientras tanto lo vamos explicando. Piedra Cosmo nos da ataque cósmico porcentual de tributo principal y defensa cósmica. Funcionaría casi como Piedra F. A ver, lo llevamos al 10. Nos da casi un 13% en este caso que es SS de ataque cósmico, un bono de defensa cósmica, y el conjunto de los 3 nos aumenta un 10% el ataque cósmico. Es un muy buen cosmos, pero con Rosario, por ejemplo, pierde por el hecho de no tener Cosmic Damage. O sea, el número aplicado, del daño aplicado, va a ser menor si tenemos equipado una Piedra Cosmo en lugar de Rosario. A mí esta clase de cosmos, por ejemplo, sí me gusta mucho para los healers. El caso de Marin, Pandora, Katia, lo que usemos como healer es un muy buen cosmos. También para Hashun, Adeshun, es bastante útil, porque a su vez tiene un toque defensivo que le da, al darle un poquito de defensa, aumenta, digamos, la posibilidad de supervivencia. Pero también, ¿qué pasa? Es un cosmos que vamos a terminar utilizando si nos quedamos sin recursos o sin cantidad de cosmos buenos para los personajes de ataque, donde realmente los números sí pueden llegar a ser más determinantes. Pero no significa que este sea un mal cosmos. Vamos a terminar con los cosmos azules que vienen para los atacantes cósmicos, que tenemos básicamente 3 opciones en el mejor de los casos. Tenemos la versión más clásica, que es la de Colibrí. Colibrí nos da dado por el ataque cósmico y la velocidad. O sea, nos da un bono de ataque cósmico plano, velocidad
Y a su vez el Cosmic Damage de un 5% cuando tenemos 3 colibrí equipados. Este Cosmos lo llevamos en la mayoría de nuestros atacantes cósmicos, sobre todo en aquellos que la velocidad es determinante. Es el caso de Saga, es el Cosmos que para mí tiene que llevar Hades, es el Cosmos de un Arayashiki, de la gran mayoría de atacantes cósmicos. Entonces en ese caso colibrí es la mejor opción. Después tenemos Inframundo, que es un Cosmos bastante nuevo. Que es Inframundo, es más defensivo, pero no implica que hagamos menos daño. ¿En qué sentido? Inframundo en realidad no nos da en ningún momento ataque, no nos da velocidad, pero nos dan dos cosas muy importantes. Nos da cada uno perforación de defensa cósmica. O sea, a diferencia de Crystal Fire, que es para los físicos, llevamos 3 y tenemos 100 nomás de penetración física. Pero con Inframundo, cada uno nos daría 123, en este caso que son SS. Si tuviéramos 3 equipados, estaríamos hablando de casi 370 de penetración de daño cósmico. Entonces, implica que vamos a ignorar un número bastante alto de defensas y que quizás el daño que podemos llegar a hacer con muchos personajes es más alto todavía que si le tuviéramos equipado de colibrí, por el hecho de ignorar defensas. A su vez, cada, digamos, tiene su atributo de atributo principal resistencia de daño cósmico. Entonces esto nos va a permitir tener personajes que sean bastante más tanques, que aguanten muchos más golpes. ¿Por qué? Porque le van a hacer menos cantidad de daño los atacantes cósmicos. Y el conjunto de las tres le da PS, o sea, puntos de salud, un 10%, lo cual tampoco es despreciable. Entonces le da mucha supervivencia a nuestros personajes. Este es el Cosmos Estrella, por ejemplo, que usa Papillon. ¿Por qué? Porque es un personaje lento, donde la velocidad no es tan determinante y donde lo fundamental que nosotros necesitamos es que sea un personaje que aguante. Como siempre va a terminar siendo el último superviviente de nuestro equipo por la mecánica del personaje, nosotros necesitamos que siga funcionando. Entonces, en este caso necesitamos justamente eso, que tenga resistencia al daño cósmico, que tenga vida y no perdemos no perdemos daño en realidad por el hecho de darle perforación de defensa. Esa parte es muy importante. También es muy útil, lo he visto armado en algunos Poseidón, que ya los usan muy lentos, muy gordos, o sea, con mucha vida, mucha defensa, como un semi-soporte atacante. Y la verdad que quedan muy bien, funcionan muy bien. Y es un Cosmos en los que quizás muchos personajes que van a ir más a late game en un futuro van a empezar a usar para aguantar los golpes justamente de los atacantes cósmicos. Acá en la server global no se usa, pero por ejemplo en China el Saga Renacido se usa con Inframundo. Y así con muchos personajes. Hades lo mismo, o sea, cuando ya uno decide sacrificar la velocidad por mayor cantidad de vida, de defensa, sin incluso perder daño. Y la otra opción que tenemos, que está más centrada en los healers, es el de libros de curación. Libros de curación de sus atributos principales nos da un número de ataque cósmico plano, un porcentaje de curación y el conjunto de los tres nos da 10% de puntos de salud. Este Cosmos, como dice básicamente el nombre que avisa, es un Cosmos centrado más que nada en los healers por el hecho de la curación. Quizás se puede llegar a usar en algún personaje tipo soporte que nosotros usamos más que nada para PvE, como puede ser un Daedalus o quizás algún otro más, si nosotros queremos que tenga un poco de ataque cósmico y que aguanten vida, pero casi siempre va a ser mejor usar otro tipo de Cosmos para eso. Básicamente estas son todas las opciones, que no son tantas, que tenemos para los personajes de ataque, tanto los físicos como los cósmicos. Así que vamos a dejarlo por acá para que no se nos haga tan largo y después saltamos al resto de Cosmos.